Ya. En lo que es estática, acá se hace el estudio del estado de equilibrio de los cuerpos. ¿Ok? Aquí tratamos el equilibrio de los cuerpos. El equilibrio quiere decir que todas las fuerzas que actúan en un cuerpo, ¿no? Esto quiere decir que todas las fuerzas que actúan en un cuerpo se cancelan, ¿no? Todas las fuerzas se cancelan. Al cancelarse todas las fuerzas, no habrá una fuerza resultante y por tanto, pues no aparecerá ningún tipo de aceleración en el cuerpo. ¿Ok? ¿En qué situaciones se puede estar en equilibrio? Pues, por ejemplo, si yo me quedo quietecito, estaré en equilibrio porque no me estoy moviendo para nada y mi peso se estará cancelando con la resistencia de la silla, ¿no? Entonces, yo ahorita estoy en equilibrio. Pero ahora, si alguien dice, entonces los cuerpos que están en reposo están en equilibrio. Pues sí, ¿no? Los cuerpos que están en reposo pueden estar en equilibrio. ¿Y un cuerpo que esté en movimiento no estaría en equilibrio? Pues no necesariamente. ¿Ok? Un cuerpo puede estar en equilibrio aunque esté en movimiento, ya que la idea es que al estar en movimiento no haya fuerzas resultantes. Por ejemplo, cuando alguien se tira desde un edificio, lo cual no tiene que pasar, cuando alguien se está cayendo, eh, a ver, cuando alguien se está cayendo, en el momento que se está cayendo, aunque nada lo esté tocando, siempre hay una fuerza que va a estar actuando en él. ¿Quién me dice cuál es esa fuerza? Pues dicha fuerza que siempre va a estar actuando en un cuerpo, sin importar la situación, va a ser el peso. ¿Ok? Cuando un cuerpo está en el aire, está actuando un peso. Y al ser la única fuerza que actúa en él, el peso va a generar una aceleración, la que es llamada la aceleración gravitatoria. Por tanto, un cuerpo que esté cayéndose no es un cuerpo que esté en equilibrio, porque está siendo acelerado. Pero ahora alguien puede decir, profesor, pero normalmente eso lo vemos en caída libre, despreciando el aire. ¿Por qué es que despreciamos el aire? Pues el aire también tiene cierta actividad de momento en la que un cuerpo se tira, ya que dependiendo de la fuerza con la que el cuerpo, la velocidad con la que el cuerpo esté cayendo y la superficie que tenga pues el mismo aire, nosotros sabemos de que nosotros estamos rodeados de aire, ¿no? No es un espacio vacío. Cada vez que nosotros, o sea, es como si estuviésemos en una especie de líquido, pero súper, súper ligero, ¿no? Porque si hacemos así, se siente que uno está empujando el aire, ¿no? Está empujando el aire. Entonces, el aire, al ser algo ahí, es un gas, al ser algo, uno no puede llegar simplemente y ¡pum! Comprimirlo hasta el mínimo, ¿no? Entonces, si hay mucha superficie, el aire va a haber el aire que está justo debajo de nosotros va a sentir que lo queremos comprimir. Y al sentirse que se quiere comprimir, pues se va a resistir, ¿no? Ahí va a ocurrir una resistencia del aire. Es por eso que hay algo llamado la velocidad límite en lo que es caída, ¿no? Que ocurre en ciertas, o sea, en ciertas situaciones, ¿no? En la que, por ejemplo, un cuerpo se tira y tiene cierta superficie, la cual hace que la resistencia del aire se vuelva tan fuerte y el peso no sea tan grande quizás, como para que el aire prácticamente cancele por completo el peso. ¿Eso quiere decir que el cuerpo se va a detener en el aire? Pues no, ¿no? O sea, el cuerpo obviamente no se va a detener en el aire. Pero lo que sí va a pasar es que el cuerpo va a dejar de acelerar,
¿ya? El cuerpo va a dejar de acelerar y va a empezar a hacer una caída prácticamente como un MRU, ¿no? Como un movimiento rectilíneo uniforme, sin aceleración, a velocidad constante. ¿Ok? Entonces, es por eso de que si ustedes ven que un avión se está cayendo, ellos están a una altura bien grande. Para toda esa caída, la velocidad con la que deberían llegar al piso debería ser, pero como bala. Pero ustedes ven que cuando se caen, obviamente se caen rápido, pero no se caen como una bala, o sea, se van cayendo y llega un punto en el que parece que estuviese bajando a la misma velocidad, ¿no? Eso es porque la resistencia del aire ya prácticamente está cancelando su peso, está que se resiste bastante y por lo tanto hace de que el cuerpo ya no siga acelerando, ¿no? Y se mantenga a una velocidad constante. Es por eso que también se dice, ¿no? De que si alguien lanza una piedrita, y, o sea, desde un edificio, ¿no? Y te cae en la cabeza, obviamente te va a doler, dependiendo de la piedrita, capaz te hace una pequeña herida, pero no, pero, pero si no te hace tanto daño es porque la piedrita en algún punto de su caída llegó a la velocidad límite en la que la resistencia del aire ya la aguanta, o sea, ya aguanta todo su peso y empieza a bajar con velocidad constante. Porque si no existiese aire y alguien tira una piedrita desde un edificio, a ti te atraviesa, ¿ya? Te atraviesa, te atraviesa ahí como, como si fuese mantequilla, ¿ok? Entonces, por la misma velocidad que tiene, ¿no? Entonces, eh, es por eso de que en el movimiento vertical de caída libre se desprecia el aire, porque en la resistencia del aire tampoco es que actúe así por así, ¿no? Depende de la velocidad con la que vas, depende de la superficie del cuerpo. Y como son muchos factores, pues normalmente se desprecia. ¿Ok? Pero, por lo general, no siempre es un movimiento acelerado. Llega un punto en el que se convierte en MRU y ahí sí el cuerpo está en equilibrio y está en movimiento. Un caso mucho más sencillo de caso de movimiento en equilibrio es la de los discos de las mesas, ¿no? De esos que hay en los juegos de los cines, ¿no? De esas mesitas que metes una moneda y empieza a soplar aire por los huequitos. Lo que está pasando ahí es que el disco es levantado por el aire y esa presión del aire que sale desde abajo cancela por completo el peso del disco. Por lo tanto, en ese momento, el disco se encuentra en equilibrio, porque no hay ninguna otra fuerza, solamente su peso y la fuerza del aire que lo está resistiendo. Y cuando uno lo golpea, obviamente en el momento del golpe hay una fuerza, pero tú no lo estás empujando, simplemente lo golpeas. Entonces al momento que lo golpeas, le aplicas un impulso, pero cuando ya, o sea, cuando ya se alejó de tu pote ese, ¿no? Para golpearlo, entonces ya está libre. Cuando está en movimiento, no hay ninguna fuerza que lo esté, o sea, que le esté afectando, ¿no? Solamente, o sea, no hay ni una otra fuerza aparte de las iniciales. O sea, en todo momento solamente va a tener peso y la fuerza del aire. Es por eso de que avanza bien rápido y no se detiene, ¿no? Pero no está acelerando ni desacelerando, simplemente avanza, avanza, avanza y no se detiene, ¿no? Porque está en un movimiento, en un MRU, ¿no? Está en equilibrio, está avanzando a velocidad constante. Entonces, cuando hablamos de equilibrio, no solamente nos referimos a cuerpos en reposo, sino también a ciertos cuerpos en movimiento en la que se está avanzando con velocidad constante. Ahora, nosotros ya hemos hablado las clases pasadas sobre algunos tipos de fuerza, ¿no? Hablamos sobre cuáles eran las fuerzas que habíamos tocado, los tipos de fuerza. A ver, dígamelo ahí en el chat. Entonces, como en la clase pasada ya hemos tocado los tipos de fuerza, como la fuerza normal, la fuerza de tensión, la fuerza... Bueno, hemos visto otros tipos de fuerzas que aparte de las mecánicas, ¿no? Dentro de las mecánicas habíamos visto el peso, la normal, la fricción, eh, la tensión también. Luego, aparte, habían otras fuerzas, ¿no? Los otros tipos de fuerzas, como las nucleares, la nuclear débil, la nuclear fuerte,
la electromagnética, ¿no? Entonces, nosotros, esta parte de la estática está dentro de la mecánica. ¿Ok? Así que principalmente nos vamos a enfocar en las fuerzas mecánicas. Vamos a hablar del peso, ¿no? Vamos acá, por ejemplo, vamos a dibujar un bloquecito. Vamos a dibujar un bloquecito. Y vamos a ver cómo nosotros podemos ubicar esas fuerzas de las que hemos hablado. Primero, o sea, obviamente no todos los cuerpos son bloques y no todos los cuerpos están apoyados en el piso, pero simplemente como para hacernos una idea, ¿no? Nosotros ya hemos hablado anteriormente de lo que es el peso. El peso es una fuerza que actúa siempre en el centro de gravedad de un cuerpo. Por eso que se llama centro de gravedad, porque ahí es donde actúa la fuerza gravitatoria. ¿Ok? Entonces, ese peso que va a actuar en el centro de gravedad, ¿no? En el caso de un bloquecito, por ejemplo, si es un rectángulo, pues sería en el corte de las diagonales, ¿no? Este peso, que nosotros sabemos que siempre se va a trabajar en Newton, nosotros lo vamos a calcular como masa por gravedad. ¿Ok? Es la forma en cómo se puede calcular nuestro peso. Obviamente la masa no es una fuerza. Y cuando hablamos de peso no hablamos de masa. Pero el peso depende de la masa. Y depende de la gravedad, de la aceleración gravitatoria. ¿Ok? Entonces, es por eso de que nuestro peso en la Luna, como acá en la Tierra, va a variar. No porque nuestra masa varíe, nuestra masa sigue siendo la misma. Lo que está variando es la aceleración gravitatoria. ¿Ok? La aceleración gravitatoria. Obviamente, para que el peso salga en newtons, la masa y la gravedad siempre la tenemos que estar trabajando en el sistema internacional, ¿no? Masa en kilogramos y aceleración gravitatoria en metros por segundo al cuadrado. Si alguien, por ejemplo, o sea, hay que recordar que nuestro peso, esto es algo que tenemos que aclarar, nuestro peso, si estamos en la Tierra, no va a cambiar, ¿ok? Al menos no va a tener una variación exagerada. Básicamente, nuestro promedio de peso siempre va a ser el mismo. Y si alguien viene a decir, pero cuando nosotros estamos en el agua pesamos menos. No, y es que no pesas menos, pesas igual. ¿Ok? Pesas igual. Solo que hay una fuerza adicional que te está empujando hacia arriba. Que justo como su nombre dice, se llama fuerza de empuje. Es una fuerza de empuje por parte del agua. ¿Ok? Un cuerpo está dentro del agua. Tú como cuerpo estás ocupando un espacio que debería ser ocupado por agua. Entonces, esa agua que tu cuerpo ha robado ese espacio, ¿no? Tu cuerpo ha robado un espacio de agua, esa agua tenía un peso. Y ese peso, como tú lo has quitado, el agua te lo da hacia arriba, ¿no? Dice, tú me has quitado tanta cantidad de agua, pues toma peso de agua. Y te empuja con esa misma fuerza. ¿Ok? Y es por eso de que tu peso no es que disminuya, tu peso sigue siendo el mismo, solo que hay una fuerza que al mismo tiempo te está mandando hacia arriba. ¿Ok? En realidad, podríamos decir que nosotros en todo momento, también aparte del peso, o sea, si alguien todavía es así más analítico, va a decir, pero profesor, nosotros también estamos ocupando una cantidad de aire, ¿no? Entonces, ¿también tenemos una fuerza de empuje por parte del aire? ¿Qué dirían ustedes? A ver, ¿qué dirían ustedes en el chat? A ver, pues, vamos a responder esa pregunta. El agua, obviamente, nosotros cuando nos metemos al agua, estamos ocupando un espacio relativamente grande para nosotros, ¿no? De agua. El agua, pues,
pesa, aunque no tenga la misma densidad que nosotros, aún así no pesa poco, ¿no? 1 litro de agua pesa 1 kilogramo. Entonces imagínense cuántos litros ocupan ustedes y eso transfórmela a kilogramos y esa es la fuerza con la que nos está empujando. Es por eso que se nota bastante. Y si nosotros que estamos ocupando un espacio de aire, la pregunta era, ¿no? Si nosotros generamos, o sea, si el aire nos genera una fuerza de empuje también hacia arriba, ya que estamos ocupando un espacio de aire, pues la verdad es que sí, ¿no? También el aire nos está intentando levantar. Obviamente, si nosotros pensamos en todo el aire que ocupamos, pues ese aire aún así no pesa casi nada, ¿no? Es como que infles un globo súper grande, ¿no? Un globo casi por más grande que sea, por más que lo hagas de tu tamaño, tú lo puedes levantar con una mano tranquilamente, ¿no? Porque o sea, ese peso de aire, o sea, ese peso de aire no es casi nada, ¿no? Es por eso de que aún así, pues nuestro peso prácticamente no es afectado. Pero ¿dónde sí se va a ver afectado, por ejemplo? Pues se va a ver afectado cuando encuentre un cuerpo que es menos denso que el aire, ¿no? Ahí sí se va a ver notablemente afectado. Y uno de los ejemplos es, pues, los globos de helio, ¿no? Los globos de helio. Los globos de helio, el helio es mucho menos denso que el aire. Entonces, si yo inflo un globo de helio e inflo un globo de aire, ¿no? Los dos globos ocupan el mismo espacio, pero el helio pesa mucho menos. Por lo tanto, cuando tú dejas al globo de helio suelto, el globo de helio tiene su peso. Pero el espacio que ocupa, que le quita de aire, es un peso de aire que es mayor que el peso de helio. Es por eso que ese empuje del aire sí es mayor que el peso del helio, por lo tanto es que se lo lleva para arriba. ¿Ok? Ahí sí es que se lo lleva porque el helio es mucho menos denso que el aire. Pero nosotros al ser mucho, mucho más densos que el aire, pues obviamente no nos va a levantar, ¿no? Esos globos que vuelan en el aire y dentro van personas, o sea, te refieres a los dirigibles, ¿no? El caso de los dirigibles es que si tú quieres bajar la densidad del aire, también lo puedes hacer calentándolo. Entonces, bueno, aunque los dirigibles tienen un gas adentro, un gas que es menos denso que el aire también, entonces el dirigible ocupa un espacio enorme, 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 ¿no? Entonces todo ese espacio enorme que está ocupando, que le está quitando el aire y adentro hay un gas que es menos denso que pues también le empuja. Los globos aerostáticos, ¿no? Que son un poco más chiquitos, ellos no pueden poner un gas adentro porque está abierto abajo, ¿no? Lo que hacen es calentar el aire. Al calentar el aire, esto también baja su densidad, entonces tienes un globazo que es menos denso que el aire, por lo tanto el empuje del aire sí le va a empezar a afectar, ¿no? Le va a empezar a afectar notablemente, por lo tanto se le empieza a llevar para arriba. ¿Ok? Entonces, la idea, si tú quieres alzarte de manera lenta, ¿no? Porque el avión, por ejemplo, lo que hace es hacer un juego de presiones en el ala para que pueda levantarse. Pero si tú quieres levantarte así detenido, lo que tienes que hacer es tener algo que sea menos denso que el aire, para que el empuje sea más grande que el peso y por lo tanto lo levante, ¿no? Pues por eso que tienes que tener un globo bien grande, pero un globo grande que tenga un gas menos denso que el aire. O sea, si tú inflas un globo grandazo con, con aire, no, con aire normal, ese globo no te va a llevar a ninguna parte porque ese globo, o sea, simplemente tú le has puesto una capita por encima, ¿no? Porque lo que está adentro es el aire, es el mismo aire que está ocupando, o sea, el mismo aire que ha quitado todo ese espacio está dentro del globo, por lo tanto, o sea, el empuje y el peso es el mismo. Pero aún así, tú cuando lo levantas
baja lentito, pues porque el peso prácticamente está compensado con el empuje. Es por eso de que su caída no es tan fuerte, ¿no? Como que se levanta así en una velocidad casi constante, ¿no? Y baja también casi constante. O sea, no está afectado mucho por la aceleración, ya que todo el peso, el único miserable peso que le gana al empuje del aire es el peso del globo que lo rodea, que tampoco es tan pesado, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos desviado un poquito, pero eso es más o menos el tema del peso. Que el peso no va a cambiar si estamos en la Tierra. Lo que va a cambiar, o sea, puede cambiar nuestro peso aparente, ¿no? Si es que, por ejemplo, en el caso del agua, ¿no? Nuestro peso aparente, pero nuestro peso en sí sigue siendo el mismo, solo que hay una fuerza de empuje que aparentemente nos baja el peso. En este caso, ya hemos hablado bastante del peso, también hemos hablado la vez pasada del tema de la fuerza normal. La fuerza normal es una componente de la reacción. O sea, cuando tú estás en contacto con una superficie va a haber una reacción, ¿no? Porque obviamente si no hubiese una reacción, tú atravesarías las superficies, ¿no? Entonces, si yo estoy, a ver, que ni siquiera me veo en cámara. Ah, o sea, acá hay una pared, ¿no? Si yo, o sea, si yo quiero atravesar la pared, obviamente la pared no me va a dejar, ¿no? Porque al yo tocarla, la pared empieza a generar una fuerza de reacción. Así, entonces, yo al aplicar más fuerza todavía, la pared generará una mayor fuerza de reacción. Si yo llego a superar la reacción máxima que puede aguantar, ¿no?, la resistencia del material también, ya yo la atravesaría. Pero todas las superficies generan una fuerza de reacción. Entonces, la normal es una componente de la reacción, una componente que justamente es una componente vertical, o sea, perpendicular a la superficie, ¿no? O sea, si yo empujo, la fuerza normal viene directo, ¿no? O sea, en forma perpendicular a esta superficie, formando 90 grados, ¿no? Formando 90 grados, viene perpendicular, ¿no? Sí, pero para acá, ¿no? En sentido contrario a la fuerza que yo le aplico. Pero si yo digo que es una componente de la reacción, quiere decir que la reacción debe tener más componentes. Pues sí, hay otra componente de la reacción que es llamada fricción, ¿no? La fricción es una componente de la reacción, o sea, las dos, la fricción junto con la normal, forman la reacción total de la superficie, ¿no? La fricción es una fuerza que la debes hacer aparecer, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy tocando la pared, de esta manera nada más, fricción no va a haber mucha. ¿Cuándo va a haber cuándo va a aparecer la fricción? Pues, por ejemplo, si yo quiero subir la mano, ¿no? O yo ahorita estoy intentando subir la mano, que casi no se nota en cámara, pero estoy subiendo la mano. Hay la aspereza, ¿no? La rugosidad de la superficie se resiste a que yo quiera subir la mano. Ahí hay una fuerza de fricción, pero se está moviendo, eso significa que no está en equilibrio, ¿no? Porque yo estoy generando una fuerza mayor todavía. Obviamente ahí no está en equilibrio, pero, eh, pero aún así, cuando un cuerpo está en reposo, por ejemplo, sí puede generar fricción, porque si yo, por ejemplo, lo toco nomás aquel cubito, ¿no? Lo toco, no se está moviendo. ¿Por qué? Porque la fricción que tiene con mi mano o sea, igual a la fuerza que yo le estoy aplicando. En el momento en que yo supere la fuerza de fricción, o sea, tengo que ir aumentando la fuerza, ahí recién empezará a moverse, ¿no? Ahí recién empezará a moverse. Pero aunque se mueva, seguirá habiendo una fricción. Eso es porque eh, la fricción depende también si tú estás quieto o estás en movimiento.
Vamos a poner acá. Esta, por ejemplo, para hacer el cálculo, depende de la constante de rigidez o el coeficiente de rigidez, de rugosidad. De rugosidad, me está confundiendo. De rugosidad. Este coeficiente de rugosidad se escribe con la letra mu, ¿no? Eso es mu. El mismo que se usa para hacer micro, ¿no? Un micrómetro, ¿no? Micrómetro. No es una U, ni tampoco es una M, es una mu. ¿Ok? Es una mu. Entonces, este coeficiente de fricción van a haber dos. Un coeficiente de fricción estático y un coeficiente de fricción cinético, ¿no? Y el estático siempre va a ser mayor que el cinético. Eso significa que, pero o sea, para que sepa más o menos cómo es que se utiliza esta constante, pues la fricción lo vamos a calcular como la normal por el coeficiente de rugosidad. Eso significa que si yo tengo un cuerpito, ¿no? O sea, por ejemplo, el cubito, y por ejemplo, yo lo empujo, genera cierta fricción, ¿no? O sea, que va a ser la normal que está compensando el peso del cubo, ¿no? Prácticamente va a ser el mismo, va a valer lo mismo que el peso. Mi mano con el cubo tienen un coeficiente de rugosidad, el cual, el cual no va a cambiar, porque eso depende de las dos superficies, como son de rugosas. Entonces, la mayor fuerza de fricción que puede generar es la normal, o sea, su peso, el valor de su peso, por el coeficiente de rugosidad. Entonces, si yo genero menos, la fricción no va a valer n por mu, ¿no? N por mu es lo máximo que puede generar, ¿no? Entonces, mientras yo aumente la fuerza, la fricción va a ir aumentando hasta que llegue al n por el mu estático, ¿no? Hasta n por el mu estático. Si yo lo supero, ahí recién va a empezar a moverse. Y cuando se mueve, ustedes ya sabrán, lo habrán intentado alguna vez, al menos las personas que alguna vez han empujado algo, es que cuando algo se empieza a mover, por más que te haya costado comenzar, luego ya no te cuesta tanto. Es porque ahí ya se rompe lo que es el mu estático y se empieza a trabajar con un mu cinético, un mu en movimiento, ¿no? Entonces ese mu en movimiento es más bajo, por lo tanto, ya el cuerpo ya no te va a generar tanta rigidez como, o sea, tanta fricción como antes. Por lo tanto, va a ser más, incluso más sencillo moverlo, ¿no? Entonces, esta fricción la tienes que hacer aparecer. Para que aparezca, tendrías que aplicarle una fuerza, ¿no? Una fuerza externa que al menos tenga una componente en ese sentido. Por ejemplo, si es una fuerza inclinada, esta va a tener dos componentes, ¿no? Una componente vertical y una componente horizontal, y esa fricción va a trabajar con esta. Si está en reposo, esta fricción va a crecer, o sea, esta fricción va a ir creciendo mientras crezca esta, y cuando esta crezca lo suficiente para superar a la fricción estática, el cuerpo dejará de estar en reposo y se empezará a mover. ¿Ok? Las tensiones, pues como ya sabemos, se generan en cuerdas y cables, ¿no? En cuerdas y cables. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una cuerdita y tengo un cubito por acá, ¿no? Entonces, el cuerpito obviamente siempre va a tener una fuerza de que su peso, pero obviamente si el cuerpo no se ha caído es porque la cuerda o el cable lo ha llegado a aguantar. Y para aguantarlo, ¿por qué se aguanta? Pues porque al estar estirándose, pues se genera una fuerza de tensión en el cable, dentro del cable, ¿no?
que intenta recuperarse, ¿no? De ese estiramiento. En ese caso, pues si son las únicas fuerzas que están actuando ahí y el bloque no está en movimiento, pues significa que el peso está siendo igualado por la tensión. Obviamente, si la tensión que aguanta el cable pues es menos que el peso, se va a romper, ¿no? Y al romperse, pues no habrá tensión. Obviamente la tensión nunca va a ser más grande que el peso, porque en el caso hipotético que hubiese una tensión que sea más grande que el peso, significa que el bloque empezaría a subir. Y al empezar a subir, el cable se comprimiría y como sabemos, los cables trabajan en estiramiento, ¿no? En tensión, no trabajan en compresión, porque si yo intento comprimir el cable, se afloja y deja de trabajar, ¿no? O sea, deja de generar alguna fuerza. Si logramos romper la fricción, ¿se vuelve a detener? ¿Será la misma fricción? No, pues cuando rompemos la fricción estática, ¿no? Lo que me preguntan por ahí, cuando rompemos la fricción estática, la fricción ya no va a trabajar con la misma constante de rigidez, con la misma constante de rugosidad y disminuye. Pero aún así va a seguir habiendo una fricción, ¿no? Aún así se va a resistir, pero ya no se va a resistir tanto como cuando estaba quietito. ¿Okay? Con respecto a la fricción, pues algo que tendríamos que aclarar acá, añadir, es que para superficies lisas, en superficies lisas, el mu pues vale 0, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si le pones bastante cera, bastante jaboncito al suelo, haces de que, primero, haces de que todos los poros, ¿no? Todas las rugosidades, como que se cubren de la cera. Por lo tanto, estás que disminuyes bastante ahí a la fricción, ¿no? Se está cubriendo por toda la cera y si encima le añades un poquito de jaboncito como para que se ponga por encima de lo que todavía queda de superficie, ya obviamente por eso que cuando alguien camina por ahí, se saca la mugre, porque deja de haber fricción. Y nosotros caminamos bien gracias a la fricción, ¿no? Porque si no, en cada paso que damos, sería como que cada paso que damos, te vas, ¿no? Entonces, gracias a la fricción es que podemos caminar. Gracias a la fricción es que los autos pueden avanzar, porque la llanta lo que hace es como que se arrastra, ¿no? Se arrastra. Y para que se arrastre necesita haber fricción. Es por eso que las pistas no son lisas, son bien rugosas para que haya un agarre, ¿no? Si un auto lo pones en hielo, obviamente el auto se va a ir de largo, ¿no? No importa, no importa qué tan 4x4 sea. ¿Ok? Entonces, vamos a practicar un poquito en lo que nos queda de tiempo. Y con lo que vamos a practicar es con dibujitos. ¿Ya? Para la siguiente semana, lo que sí les voy a pedir es una de dos. Porque vamos a trabajar bastante con dibujitos. Por ejemplo, o sea, lo que vamos a practicar es a hacer diagrama de cuerpo libre. Ay, ¿qué pasa acá? Lo que vamos a practicar es diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, acá nos dice, realiza el DCL. El DCL es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es el gráfico de todas las fuerzas que están actuando en un cuerpo. Es útil pues para poder hacer el análisis de equilibrio, ¿no? O incluso el análisis de movimiento, ¿no? En lo que es el tema de dinámica que viene después de estática. Entonces, ¿cómo se realiza un diagrama de cuerpo libre? Pues primero, para el diagrama de cuerpo libre, solamente nos debemos concentrar en el cuerpo, solamente en el cuerpo. Cuando alguien quiere hacerlo en el gráfico que te dan, que es un gráfico
relativamente el gráfico real, ¿no? La situación en la que se encuentra el cuerpo, pues tienes que saber muy bien hacer un diagrama de cuerpo libre para que luego no te confundas cuando hay distintos cuerpos dentro de un mismo gráfico. Lo mejor sería que lo hagas aparte, ¿no? Dibujes tu cuerpito y en este cuerpito hagas tu diagrama de cuerpo libre. Acá, como solamente tenemos un cuerpito, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre en el mismo gráfico, utilizando nuestros vectorcitos. Por ejemplo, acá tenemos un cuerpito, en el cual siempre va a actuar una fuerza que es el peso, que sale o actúa en su centro de gravedad, ¿no? Un peso que es igual a masa por gravedad. Y acá hay una cuerda. Al haber una cuerda y está siendo estirada por el cuerpo, pues habrá una tensión. Las tensiones por lo general se dibujan así. Acá como que se hace un corte, pues porque la tensión no es que te genere una fuerza, sino que es una fuerza que es interna, ¿no? Una fuerza de corte interno. ¿No? O sea, es el cable lo que está aquí. O sea, en las fibras del cable la fuerza está siendo así entre los dos, ¿no? Todas las partículas del cable no se quieren separar. Por eso es que la tensión es una fuerza de carácter electromagnético. O sea, las partículas del cable no se quieren separar y eso genera una fuerza en un extremo que te jala hacia arriba. Y esa es la fuerza de tensión. Y listo, tenemos nuestro cuerpito. ¿No? Tenemos nuestro cuerpito. Allá. Tenemos nuestro cuerpito con dos fuerzas que están siendo aplicadas en él, ¿no? Obviamente el diagrama de cuerpo libre, en el diagrama de cuerpo libre lo que importa ay, ¿dónde está esto? Ahí está. Lo que importa es la parte o sea, la parte del cuerpo nada más. Lo demás no importa, ¿no? Esto no es parte del diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Solamente el cuerpo con con las fuerzas dibujadas. Entonces, para la siguiente semana una cosa es importante, que se lo voy a explicar ahorita. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos puede ser una esfera, puede ser un cilindro visto de costado, ¿no? Y está apoyado o puede ser un disco también. Y está apoyado entre dos superficies, ¿no? Entre dos superficies planas. Entonces nos piden realizar el DCL de ese cuerpo. Entonces, como aquí hay mucha cosa, voy a dibujar mi cuerpito aquí. ¿No? Y voy a dibujar mis fuerzas. A ver, antes que todo voy a dibujar acá un centro. Y ahora sí voy a dibujar mi cuerpito. Ya. Ahí. Y ahora voy a dibujar mis fuerzas. Pues para hacer nuestro DCL, lo que voy a hacer es, primero, comenzamos siempre con una fuerza vertical. Esta fuerza vertical es mi peso, ¿no? Luego, hay dos cuerpos, bueno, hay dos superficies que lo resisten. Esta pared y esta pared. Los dos cuerpos, obviamente no dicen mucho, no dice si es liso, si es rugoso. Vamos a asumir que es liso. Si es liso,
pues simplemente la superficie, si esta es la superficie, va a actuar una fuerza perpendicular a ella, ¿no? Al ser tangentes, pues también son perpendiculares al radio. Por lo tanto, yo lo voy a dibujar de esta manera. De esta manera, o sea, lo voy a dibujar como una línea de acción. Y acá voy a dibujar la otra línea de acción, más o menos así, ¿no? Que está un poquito más levantada. Y ahora sí voy a dibujar mis fuerzas. A ver, ya que me he puesto eso de color rojo, voy a poner las fuerzas de amarillo. Ya tenemos mi primera fuerza, que es el peso. Y si asumimos que es liso, pues no va a haber fricción, solamente va a haber fuerzas normales. Las fuerzas normales siempre van a aparecer al momento de tener contacto con la superficie y va a ser perpendicular, ¿no? Justo como las superficies lo tocan en un solo punto, pues a eso se le llama una tangente, que es perpendicular al radio. Y la fuerza también va a ser perpendicular a esa superficie, entonces también va a estar en la misma línea del radio, ¿no? Entonces tengo este de acá. Y acá voy a tener una normal. Y acá voy a tener otra normal. Hay una regla que dice, o sea, que tengo normal 1 y normal 2. Hay una regla que dice que si hay tres fuerzas siendo aplicadas en un cuerpo, obligatoriamente esas tres fuerzas tienen que converger en un mismo punto. En este caso, convergerían en el centro. ¿Qué pasa si existiese rozamiento? ¿No? Si existiese fricción. Pues en ese caso, la fricción, bueno, así va a estar bien difícil que haya fricción, ya que al ser dos paredes, siempre van a ser tangentes, ¿no? Pero si es que hubiese una especie de fricción, la fricción pues estaría tratando de aguantar su caída, ¿no? Estarían apuntando hacia arriba. Y por lo tanto, o sea, hay más fuerza, ¿no? Y ya no se cumpliría el tema de las tres fuerzas actuando en un mismo punto, pero estas dos fuerzas son componentes de una misma reacción que actuaría en forma más o menos así, ¿no? Recuerdan que se puede hacer una especie de Pitágoras, ¿no? Se forma un triángulo rectángulo entre los dos y hay una fuerza resultante. Y estas dos pues deberían actuar en un mismo punto también, ¿no? O sea, las tres deberían cortarse en un mismo punto. Pero por lo general solamente van a estar actuando normales y más o menos así sería el diagrama de cuerpo libre de esta esferita. Entonces, para la siguiente clase, ya saben,